oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Bien, continuamos ahora con nuestro curso de doctrina sobre historia de la Iglesia. Ustedes se acuerdan en la clase pasada que hemos visto los hechos desde la caída de Jerusalén incluso hasta el edicto de Milán en el año 313, ese edicto del emperador Constantino que dio libertad de cultos, que posibilitó a la Iglesia el fin de las persecuciones por la aceptación de la Iglesia como una religión también del Estado. No la oficial todavía, eso va a venir después con Teodosio, pero sí ya no más perseguida. Hoy vamos a volver, no sé si se acuerdan que yo dije, vamos a hacer 3 veces ese recorrido. De caída de Jerusalén hasta 313 hechos. Después ahora vamos a hablar un poco de los errores, de las herejías hasta el año 313 más o menos, porque hay herejías que fueron más allá de ese tiempo, hay herejías que empezaron un poquito en el medio de ese tiempo, pero vamos a tratar después. Pero vamos a tratar ahora de las herejías durante este periodo, las más conocidas por lo menos, y un poquito despacito, como una especie de adeno, también ir viendo cómo tiene razón San Pío X cuando dice que el modernismo, esa herejía que estamos viviendo ahora, es la cloaca de todas las herejías. Y así es. El modernismo tiene un poquito de cada una de esas herejías. Y es un sistema más o menos lógico y organizado, pero que incluye muchos de esos errores ya antiguos. Nada nuevo bajo el sol. Y después, si nos da el tiempo también de hoy, que es un poco más cortito, hacer la tercera vuelta en ese periodo de caída de Jerusalén, año 70 hasta 313, hablando un poco de la vida de la Iglesia, y haciendo un repaso así rapidito de los papas de ese periodo. Y si nos da el tiempo al final, ahora ya tengo listo, hablar del tema de la tradición. Y ahí, cuando hablemos, yo entro en el tema porque vamos a tratar acá. El padre iba a hablar en el sermón pasado que yo comenté, pero acabó que habló de otro tema. Entonces, quedó para que yo hablara de la tradición. No puedo hacer, se podría hacer un curso solo sobre el tema de la tradición, pero algo tenemos que hablar, sí. Las herejías. Primero, ¿qué es una herejía? Dice el Código de Derecho Canónico, que es el código de leyes de la Iglesia, si alguien, después de haber recibido el bautismo, primera condición, tiene que ser católico, bautizado. Una persona pagana no puede caer en herejía, puede caer en error, eso sí, pero no en herejía. Herejía es algo muy específico. Si alguien, después de haber recibido el bautismo, conservando el nombre de cristiano, es decir, no abandonó públicamente, oficialmente la Iglesia, como un apóstata, por ejemplo, niega pertinazmente alguna de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica, niega alguna pertinazmente, eso es importante también, porque si alguien niega una verdad de fe, dice, yo no creo en eso, yo no creo en la asunción de la Virgen, pero viene un sacerdote, le da un paro en la cabeza y dice, sí, es verdad, porque fue definido, porque está en la tradición, bla, 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 y él dice, está bien, ahora yo creo, listo, no es un hereje. El hereje es el pertinaz.
Si alguien niega pertinazmente alguna de las verdades que han de ser creídas, porque hay verdades que son tradición, digamos así, con minúscula, que no son verdades de fe. No sé, ¿se acuerdan que hablaba ustedes del episodio del Cuavares de San Pedro? Es una tradición, parece que realmente pasó, que él salía de Roma y nuestro Señor se le apareció, pero no es una verdad de fe. Si una persona no acepta eso, no se hace un hereje, porque no es una verdad a ser creída. El conjunto de las verdades a ser creídas, el resumen, digamos así, los más importantes son el credo. Si alguien niega, por ejemplo, una verdad que está contenida en el credo, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, y niega pertinazmente y admonestado y sigue en su error, ahí sí se hace un hereje. O lo pone en duda, es hereje. Si alguien, después de haber recibido el bautismo, conservando el nombre de cristiano, niega pertinazmente alguna de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica, o lo pone en duda, es hereje. Después, yo aprovecho el Código de Derecho Canónico, pone dos títulos más acá, en la misma definición. Si abandona por completo la fe cristiana, no que niega una de las verdades queriendo, digamos así, continuar siendo católico, sino que abandona por completo la fe cristiana, es apóstata. Vamos a hablar después del emperador Juliano Apóstata, porque él abandonó de hecho la fe que había recibido. Estamos hablando de tres casos acá: la herejía, la apostasía, que están todos en la misma definición de derecho canónico. Y ahora vamos a hablar del cisma. Si rehúsa someterse al sumo pontífice o se niega a comunicar con los miembros de la iglesia que le están sometidos, es cismático. A veces nos acusan de cismáticos por la consagración de los obispos, que eso no se refiere, pero es un tema jurídico bastante arduo, pero para nada somos cismáticos. Si quiero, ese es el resumen de la definición acá, si yo niego una de las verdades de la fe o algunas verdades de fe, pero quiero continuar siendo católico y me llamo católico, pero digo, no, yo soy católico, pero no creo en la presencia real y no creo que la Virgen era inmaculada, por ejemplo. Y amonestado sigue pertinazmente en ese error y quiere profesar todavía que la Virgen, por ejemplo, no es inmaculada concepción, la presencia real no es verdad. Esa persona que quiere continuar siendo católica a pesar de negar algunas cosas, se llama hereje, es un hereje. Padre, el Papa es un hereje. ¿Qué dice herejías? Seguramente. Pero ¿qué es un hereje formal? Ahí depende. ¿Quién es la autoridad que lo hace, que lo amonesta con autoridad para que él se niegue pertinazmente a cambiar su error? Es un problema muy grave, no es así tan simple, pero ¿qué dice herejías? Seguramente. Pero ¿qué es un hereje? Es otro tema. Pero si una persona no dice, no quiero negar algunas verdades de fe, yo abandono la fe católica, yo fui bautizado, cristiano, católico, pero no quiero más profesar la fe católica, me hago protestante o ateo o no sé qué otra, budista, no sé, ese no es un hereje, es un apóstata, negó la fe totalmente. Y si alguien se niega la obediencia al Santo Padre, el vicario de nuestro Señor Jesucristo, es cismático. Por eso decimos de los cismáticos orientales. Algún día en ese curso, espero, llegaremos al cisma de Oriente. Bien, ¿por qué hereje? ¿Qué significa esa palabra? La etimología griega de la palabra proviene de heresis. Significa elegida, una cosa elegida. Si yo, no sé, tengo dos plumones acá y elijo ese plumón es un hereje. Digamos, es la cosa elegida, en sentido etimológico de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hace el hereje de doctrina? Él elige aquellas cosas que le gustan de la fe. Y es muy común eso hoy. Bueno, ese dogma me interesa, ese no. Esa costumbre es buena, no, esa no. El hereje hace un self-service, un buffet de la fe, que está muy mal. Pero para que la herejía sea verdadera, y yo puedo decir, esa persona es un hereje, necesita, como decía la definición, haber recibido el bautismo
de conservar el nombre de cristiano, no haber abandonado la fe por la apostasía y haber sido bautizado realmente, y negar una verdad a ser creída con fe divina. Como yo decía, el episodio del Covales no hace un hereje si yo lo niego. Las revelaciones particulares no hacen un hereje. Si la Virgen se apareció incluso en apariciones reconocidas como Fátima, Lourdes, Guadalupe, pero yo pongo en duda, no sé si fue, es temerario seguramente poner eso en duda, porque la Iglesia lo aprobó, pero no soy un hereje, no, porque es una revelación particular. El hereje es aquel que niega la verdad que debe ser creída con fe divina, por ejemplo, la Santísima Trinidad, en resumen lo que está en el credo. Si yo niego que la Virgen se le apareció a tal persona, aunque fuera verdad, pero una revelación particular, no soy un hereje. Si yo niego, por ejemplo, que el Sagrado Corazón de Jesús apareció a Santa Margarita María, sería temerario seguro, pero no soy un hereje, y son revelaciones particulares. Entonces, haber recibido el bautismo, conservar la vida cristiana y negar una fe que ha de ser creída con fe divina y católica, y ponerla en duda libre y pertinazmente, es decir, amonestado, corregido, no acepta la corrección. Dos riesgos acá para nosotros, un poco de pastoral en el curso, digamos así. Primero, considerar hereje a todo el que dice una herejía. Sí, para que diga una herejía, está bien, pero fue amonestado, dijo con pertinacia o con libertad. A veces dicen cosas por ahí afuera que son herejías, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, qué dogma están cuestionando. Entonces, no todo el que dice herejías es un hereje. Él dijo una herejía, dijo un error de fe. Pero que es un hereje, ahí hace falta un proceso, hace falta un juicio, hace falta una condena de la Santa Sede, para que sea verdaderamente y formalmente un hereje. Y también es un peligro, otro peligro para nosotros, yo decía dos. Primero, considerar todo el que dice herejía es hereje, no. Otro peligro es hacer como hace el hereje con nuestra fe, aunque no pertinazmente, aunque no vamos a ser juzgados y condenados por herejía, pero mirar la religión, mirar la tradición especialmente, y decir, sí, yo acepto varias cosas, la misa me parece muy linda, la confesión de rodillas es espectacular, pero esa cosa, por ejemplo, de familia numerosa, no, ya no es para esos tiempos. O, sí, me gusta la familia numerosa, pero esa cosa de usar falda, mujeres, es muy retrógrado, velo, mantilla, esa cosa. Ojo, cuidado con nosotros de hacernos como hacen los herejes, de mirar nuestra religión como un conjunto de verdades que yo elijo las que quiero creer. No. La religión católica, si yo quiero ser católico, la religión revelada por nuestro Señor Jesucristo es un combo, viene todo. O yo acepto todo o yo no soy católico de verdad. Ser católico es aceptar todo. ¿Por qué? Porque son verdades divinamente reveladas. Y nuestro Señor no puede equivocarse, ni en el misterio de la Santísima Trinidad, ni de la Encarnación, ni en el vicario de él en la tierra, que es el Papa. Entonces, la religión no es un self-service. Yo tengo que aceptar el combo, y es eso que me da la gracia de poder ser llamado católico verdaderamente. Bien, eso es un hereje, una persona que es bautizada niega pertinazmente una verdad que debe ser creída con fe católica y divina. Primeros herejes, de los cuales ya hablamos en otro momento, entonces no voy a detener mucho, los llamados judaizantes de los primeros tiempos, y claro, la caída de Jerusalén fue un golpe muy fuerte para el judaísmo, ese tipo de herejía judaizante. Pero padre, los judíos no son herejes, no, pero el judío que se hizo cristiano y quiere seguir alguna costumbre judía, negando la doctrina de los apóstoles y negando las verdades que deben ser creídas, se hace un hereje, porque ya es cristiano, ya es católico, bautizado. Los judaizantes, consideraban necesarias las prácticas de la ley mosaica, es decir, ¿se acuerdan que yo debería seguir la ley de Moisés para serme católico? Que sería un paso necesario. Esa es la herejía. ¿Y cuándo pasó a ser herejía? Cuando el concilio de Jerusalén decretó que no hace falta. Y ahí sí, yo ya tengo un concilio y
negar, ir contra esa autoridad ya es por lo menos temerario, sino ya herético, y si yo soy amonestado y sigo con eso, me hago un hereje formal. Los principales, ebionitas y nazareos, todos de Palestina, que era donde todavía estaba claro, hasta el 70 estaba el templo, las costumbres judías muy arraigadas, entonces daba lugar a ese tipo de herejía, ese tipo de error. Otra herejía que tuvo que combatir mucho San Juan es el gnosticismo. Pero que nosotros vamos a ver que esa herejía no se termina así tan fácil, sigue incluso hasta hoy el gnosticismo. Doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Es el error en la práctica del que piensa que conociendo la verdad, yo naturalmente, automáticamente soy bueno, me hago buen cristiano. Es una supremacía de lo intelectual demasiado exagerada que hace que yo ponga en el conocimiento, en la verdad conocida, el fin de mi vida y la causa necesaria de mi virtud. Yo solo soy bueno si conozco la verdad. Cuando uno ve en la práctica que no es así. Hay personas, por ejemplo, que son muy rudas en términos de conocimiento y son muy virtuosas, son muy católicos, buenos católicos. Entonces, el error del gnosticismo ponía esa supremacía del conocimiento. Y, claro, pero me va a decir, padre, ¿qué hay en eso de herejía? Es un error, sí, pero ¿qué hay de herejía? Es que los gnósticos caían en varios errores. Había varias corrientes de gnosticismo distintas, pero todas ellas tenían algunos puntos en común. Primero, explicaban el mal, la existencia del mal, que es un problema bastante tradicional en la historia de la Iglesia, hoy como lo San Agustín, que fue el que dio un golpe muy fuerte para resolver el problema del mal. Después vamos a hablar de San Agustín, si Dios permite. Los gnósticos, dicen que el mal hay dos principios de la creación, el bien y el mal. Dios bueno, pero hay un principio malo, también del mismo modo que Dios eterno también, y que está constantemente en pugna con el buen principio, que hay en el caso de Dios, para un hereje. Entonces, esa existencia de dos principios, si no todos, casi todos los gnósticos sostienen eso, que la existencia del mal es por el mal principio, y normalmente unen ese mal principio a la materia. Todo lo que es material es nacido del mal principio. Y Dios, que es espíritu puro, es el principio de las cosas buenas. Ese es el primer punto en común de todos los gnósticos, que nuestro Señor Jesucristo es una emanación de la divinidad con un cuerpo aparente. En eso hay una otra herejía que se llama docetismo. Creo que la palabra viene justamente de apariencia. Decían, claro, como la materia, dicen los gnósticos, la materia es un principio malo, no puede ser que Jesucristo, que es una persona tan elevada, por ahí algunos dicen que no es Dios, incluso los gnósticos, esa emanación de la divinidad, no puede ser que se juntó a la materia, porque la materia es mala, y los dos, y el bien y el mal, nunca se pueden unir. Entonces, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es tomar un cuerpo aparente, lo que diríamos hoy con la palabra moderna, un holograma. Parecía que tenía un cuerpo, pero no tenía, porque el cuerpo es malo, la materia es mala. Eso dicen los gnósticos. Y claro, herejía. Nuestro Señor se encarnó realmente. Por eso va a decir San Juan, que ya tenía esa herejía en su tiempo, el verbo caro factum est, y el verbo se hizo carne. No es que tomó una apariencia de carne, no es que apareció como si fuera de carne, no, se hizo carne. Y claro, consecuencia de su doctrina de materia mala, casi todos, si no todos los gnósticos, decían en su moral que el matrimonio es malo, condenaban el matrimonio. Claro, el matrimonio es la unión de dos cuerpos, el resultado del matrimonio, que genera más materia, genera más principio malo, digámoslo así, que con los hijos.
y condenaba también un poco de principio de protestantismo acá, condenaba las obras. Claro, un gnóstico, si uno quiere una figura así caricaturesca de un gnóstico, es el que está constantemente en la contemplación de la verdad, que vuela, da alas para su alma y está pensando en la verdad. Por ahí se olvida de comer o de hacer las cosas o no quiere hacer las cosas, porque claro, yo estoy contemplando la verdad y acá está la esencia de la virtud. Ese es en la práctica el gnóstico, si fuera así llevado al extremo. Principales representantes de esa herejía del gnosticismo: Simón el Mago, el famoso Simón que pidió a San Pedro cuando fue a confirmar en Samaria, que pidió que le vendiera ese poder de poner las manos y hacer bajar el Espíritu Santo, que después, hablamos de unos cursos anteriores por ahí, dio el nombre del pecado de simonía por Simón el Mago, y después parece que tenía un pacto ahí con el demonio, con un espíritu malo. Dice la historia que tuvo una levitación muy grande, un montón de gente asistió a esa levitación, pero cuando llegó arriba se cayó, se murió. Simón el Mago, pobre. Otro representante del gnosticismo: Basílides, otro Valentín de Egipto y Marción. El gnosticismo no se muere en el principio del cristianismo, sigue viniendo, apareciendo en la historia de vez en cuando. Quizá los más famosos son los albigenses en época de San Domingos de Guzmán, los cátaros, siempre esos puntos en común. Hay un principio bueno y un principio malo que están en pugna, que es un poco, las religiones orientales también tienen un poco de eso, tienen un poco de gnosticismo en ese sentido. Esa historia de alcanzar el nirvana, por ejemplo, es esa historia de una contemplación de la verdad que me saca de mí mismo y me hace llegar a un mundo distinto. Todo tiene un poco de gnosticismo ahí mezclado. Otra herejía que fue muy presente y es muy conocida por San Agustín, que conmemoramos hoy, justamente porque él fue maniqueo: maniqueísmo. Maniqueísmo, de hecho, es una nueva forma de gnosticismo, también tiene mucho que ver. Afirmaba la existencia, fundado por Manes, que vivió del año 215 al 276, afirmaba la existencia del doble principio, Dios y Satanás, que Jesucristo tenía un cuerpo aparente, como yo decía, docetismo, y que, ahí era la cereza de la torta de Manes, que yo soy encarnación del Paráclito, porque hubo 3 tiempos en la historia: la del Padre, Antiguo Testamento; la del Hijo, en ese cuerpo aparente, y ahora la época del Espíritu Santo, decía Manes, y yo soy la encarnación del Paráclito. Encarnación entre aspas, porque la encarnación para ellos es mala también, pero yo soy el representante supremo del Espíritu Santo Paráclito. Como decía San Agustín, fue maniqueo, pero después se convirtió y condenó el maniqueísmo. Otra herejía: el montanismo. Montano, que se murió en el año 175, convertido al cristianismo, no había nacido cristiano, decía que había 3 leyes para regir el mundo, un poco como el maniqueísmo: el judaísmo por Dios Padre, el cristianismo que fue regido por Dios Hijo, y la del Espíritu Santo, que claro, como Manes, residía en él. La religión del Espíritu Santo es la mía. Ojo, si ustedes ven el Vaticano II, muchos de los obispos y de los teólogos del concilio dicen que fue un nuevo Pentecostés. Está muy metida acá. Como decía San Pío X, el modernismo es la cloaca de todas las herejías, y acá un poco se ve eso. Decía él tener el espíritu de profecía, y lo mismo algunas personas que le seguían, especialmente 2 mujeres, Prisca y Maximila. Profesaba que nuestro Señor Jesucristo iba a volver pronto, ya en su tiempo iba a llegar. Claro, ¿cómo atrae la gente ese tipo de persona, ese tipo de loco, pongámosle? Ellos llevaban una doctrina muy austera. Somos los duros, hemos superado el placer material, el placer corporal, estamos en un mundo de ideas superior. Tenían, claro, una disciplina muy severa, prohibían las segundas nupcias, se podría casar una vez pero no 2, y que no se podría perdonar los pecados graves cometidos después del bautismo. Eso los montanistas,
que es muy terrible eso. Hizo que mucha gente se dejara para bautizar al fin de la vida, con riesgo de morir inesperadamente y morir sin bautismo. ¿Por qué? Porque después de bautizarlo, si yo cometía un pecado grave, no había más remisión, no había más solución. Condenado en vida, digamos así. Tertuliano, el famoso Tertuliano, que vamos a ver bastante por acá, cayó en esa herejía. Fue condenado después por los papas Eleuterio, Víctor y Seferino. Judaizantes, gnosticismo, maniqueísmo, montanismo y otra herejía, pero que nunca fue condenada formalmente. Entonces, más bien tendríamos que decir, para ser más propios, un error, porque por lo que veo en la historia de la Iglesia no está bien eso, pero nunca fue condenada así formalmente. El que adhiere al milenarismo está condenado, eso no. Profesa que el milenarismo, que Cristo vendrá a la tierra para inaugurar para sus santos un reino de paz que durará 1000 años. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo llegue en la segunda venida, va a terminar con toda la maldad de la tierra, condenar a los malos, y los buenos van a tener un reino de 1000 años todavía en esa tierra. Yo quiero decirlo, yo prefiero decirlo que un reino de 1000 años, pero bien. Tiene de hecho santos en las filas milenaristas, porque no fue nunca condenado por la Iglesia, como no podría ser santo si fuera un hereje, pero el milenarismo, como decía, nunca fue condenado formalmente. San Papías, San Justino, San Ireneo de León fueron milenaristas. La raíz del milenarismo, especialmente hay varios textos, pero especialmente un texto del Apocalipsis 20. Vi también, dice San Juan en el Apocalipsis, descender del cielo a un ángel y tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y agarró al dragón, esto es, aquella serpiente antigua, el demonio, que es el diablo y Satanás, y le encadenó por 1000 años. Y le metió en el abismo y le encerró y puso sello sobre él para que no ande más engañando a las gentes, hasta que se cumplan los 1000 años, después de los cuales ha de ser soltado por poco tiempo. No soy para nada estudioso del Apocalipsis, pero alguna vez yo escuché que ese texto, más bien que hablar de un reino que va a establecerse después de la venida de nuestro Señor, hace mención de que desde el principio de la Iglesia, durante 1000 años, el demonio va a estar como encadenado. No que no va a tener personas malas, sí, pero después de esos 1000 años va a tener el demonio va a tener una especie de fuerza y de dominio más particular sobre la civilización. Y identifica ese periodo con el periodo desde el edicto de Milán, del año 300, hasta 1300 más o menos, que fue el principio del Renacimiento. Y de hecho, el Renacimiento proponía una vuelta a la antigua cultura pagana. Y a partir del Renacimiento sale el protestantismo, sale la Revolución Francesa, sale el modernismo que estamos hoy. Entonces, como si el demonio tuviera una fuerza más particular después de estos 1000 años. Eso que dicen que se está refiriendo a ese texto. Otra herejía, unitarismo. Es una tentación, claro, es una verdad de fe muy profunda y que solo puedo conocer eso por la fe del tema de la Santísima Trinidad, de que Dios es un Dios solo, una divinidad, pero en 3 personas distintas, no diferentes, distintas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es uno de los grandes misterios de nuestra fe, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es lo más fácil? No, hay un Dios solo y se acabó. Pero con eso yo acabo negando la encarnación, que quien se encarnó fue la segunda persona de la Santísima Trinidad. Los unitarios eran antitrinitarios y se dividían en 2 grupos: Ebión y los ebionitas, más famosos quizás Pablo de Samosata y Teódoto, que decían que Cristo es hijo solo de José y María, es decir, es hombre, puro hombre, adoptado por Dios, es decir, es un hijo muy especial de Dios. Así como nosotros somos hijos adoptivos, Jesucristo también era hijo de José y María, pero como muy especial, muy bendecido por Dios, fue adoptado de modo muy especial, muy particular. Es una herejía, ¿sí? Eso son los ebionitas, que es una especie de unitarismo. Otros unitarios eran los modalistas o patripacianos, Sabelio, Praxias y Noeto Diezmírino, los más famosos. Decían no que Jesucristo era hijo de María,
pero que Padre, Hijo y el Espíritu Santo no eran tres personas de la Santísima Trinidad, sino tres modos de decir y hablar del mismo y único Dios. Es decir, cuando yo pienso en el Creador, yo llamo Dios de Padre, pero es el mismo Dios. Cuando yo pienso en la encarnación y veo la encarnación, yo hablo que es el Hijo, porque como si fuera enviado, dicen ellos, ¿no? Como si fuera enviado del Padre, pero es el mismo Dios. Y cuando hablo del Espíritu Santo, hablo de esa obra santificadora del mismo y único Dios. No aceptaron que Dios es uno en naturaleza y trino en personas. Claro, con eso aquí llego yo, aquí Dios murió en la cruz, el único Dios, porque no aceptaban la Trinidad. Después un poco, esas son las herejías de la literatura de este periodo, de lo que escribieron. Hablo un poquito, acá solo de los impugnadores de la fe, pero especialmente los defensores de la fe verdadera. Primero, el padre Boulanger divide la literatura cristiana en tres periodos. Primero, los escritos de los padres apostólicos. ¿Por qué padres apostólicos? Porque casi todos ellos tuvieron contacto con los mismos apóstoles. La Didaqué, o Doctrina de los Apóstoles, que era una especie de catecismo, se escribió en este periodo. San Clemente de Roma, que escribió muchas cosas. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Papías y Hermas. Es famoso el pastor, es el nombre del libro más famoso de Hermas. Muchos de sus escritos no llegaron hasta nosotros, pero sí que eran defensores de la fe muy conocidos en los primeros tiempos. Después, por la división que hace Boulanger, escritos de los padres apostólicos, después los apologistas. Claro, como al principio era más bien enseñar la fe, porque el cristianismo se está propagando bien, pero se propaga el cristianismo y al mismo tiempo empiezan a hacer las herejías, empiezan a hacer los errores. Entonces vienen los padres que se llaman padres apologistas, que son escritos para defensa de la fe, defensa de esa fe que está siendo atacada de una u otra forma. Los famosos de ese periodo de la caída de Jerusalén hasta el año 300, Arístides de Atenas, San Justino y San Irineo. El famoso libro de San Irineo se llama Adversus Hereses, contra los herejes. Y después, primero, digamos así, catecismo, enseñanza de la fe. Ataque de los herejes, no digo que esas cosas se den así por separados, pero más o menos cómo se va desarrollando los escritos. Después, ataque de los herejes, apologistas, defensa de la fe. Pero, defendida la fe, también da la oportunidad de desarrollar más, de entender mejor. De hecho, la herejía, si uno mira por el lado de la providencia, hace un bien muy grande para la doctrina, porque cuando el hereje ataca un punto de la doctrina, da oportunidad, da condición y suscita que los teólogos y los santos miren ese punto y digan, no, es así, así, así. La famosa palabra, por ejemplo, transustanciación, que usamos para designar el cambio que se hace en la consagración de la misa, nació por la herejía de Berengario, eso ya en el siglo XIII, si no me equivoco, o XII. Pero claro, no es que no conocía la fe católica hasta el siglo XII, no conocía el misterio. Sí, sabía que ahí estaba el cuerpo de nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor, pero no tenía la fineza de las palabras, del vocabulario para decir bien cómo es que se da eso. Y ahí, cuando viene un hereje diciendo, no existe, es una apariencia solo de cambio, pero sigue el pan, o es nuestro Señor entero, no sé. Cuando el hereje critica, ataca una punta de la doctrina, da la oportunidad de que esa doctrina se vuelva a aclarar y mostrarse más resplandeciente también. Entonces, con las herejías, padres apologistas, pero también aparecen los tratados más científicos de profundización de la fe. Los padres griegos más famosos, San Hipólito, San Panteno, Clemente de Alejandría y Orígenes, que no es santo. Cayó en la herejía después también. Y los padres latinos del occidente, Tertuliano, San Cipriano, Minucio Félix, Arnoldo y Lactancio. Pero padre Tertuliano cayó en la herejía, usted me dijo, es verdad, pero hasta cayó en la herejía defendió mucho la fe y tuvo muchos buenos escritos Tertuliano. Los principales adversarios de la fe, adversarios en el sentido de escritos, porque claro, los emperadores atacaron a los cristianos desde el principio,
hasta Constantino y después Julián Apóstata, pero los adversarios en el tema de la literatura eclesiástica es Luciano de Samosata, Filóstrato, los más famosos, ¿no? Filóstrato buscaba probar que también en el paganismo hay personas tan santas o más santas que Jesucristo. Queriendo decir que esta religión no predica nada de nuevo. Eso quería decir. Porfirio, el famoso en lógica, el árbol de Porfirio, que se estudia en lógica, pero era un impugnador de la fe verdadera. Decía que los evangelistas son inventores, no los historiadores de los hechos acaecidos con Jesús. Llamaban los evangelistas más bien impostores, que ellos crearon esa religión, esos hechos, esas fábulas, que, como decía, eso fue el modernismo, es la cloaca de todas las herejías. Contra los cristianos, adversos cristianos, Cristianorum, el libro de Porfirio, y Hierocles o Hierocles. Bien, solo un paréntesis acá para cerrar ese pequeño tema de la literatura cristiana. Tomemos mucho cuidado con los escritores modernos, que se dicen a veces teólogos, y que siempre predican, ustedes van a escuchar mucho eso, el retorno a las fuentes. Ellos hablan mucho de los padres apostólicos, del pastor de Hermas, de los escritos de los primeros tiempos. Pero, ¿por qué hacen eso? ¿Porque tienen un amor por la tradición o por la tradición eclesiástica? No. Como decía ustedes, la herejía hace que la fe se especifique más y se torne más clara y se explique mejor. Pero esos padres primeros no tuvieron que combatir tantas herejías. Entonces, su lenguaje quizá, seguramente son santos, muchos de ellos, casi todos, y tienen una fe pura y limpia, pero el modo de expresar quizá no es el más fácil, o no es el mejor. Se puede expresar eso mejor. ¿Qué pasa? Ellos expresan como saben. Después viene una herejía y ataca ese punto de la fe. Viene un apologista y dice, no, eso él dijo así, pero está queriendo decir eso. Cometer una transustanciación, por ejemplo. Explica un padre apostólico que puede decir, ahí está, no sé, por ejemplo, está el pan. Pero claro, él está queriendo decir que están las apariencias de pan. Y viene el hereje y dice, si está pan no es Cristo. Después viene un apologista y va a decir, no, está la apariencia de pan, nuestro Señor cambia la sustancia, pero deja los accidentes, deja las apariencias, pero realmente está ahí presente nuestro Señor Jesucristo por detrás de la Eucaristía, por ejemplo, para dar un ejemplo así bien tonto. Pero cuando los modernistas dicen, vamos a volver a las fuentes, vamos a estudiar, por ejemplo, San Irineo de Lyon, no es porque él ama la tradición, es porque él quiere dar un salto y olvidar todo lo que ya especificó Santo Tomás, San Agustín o otros santos padres que ya dejaron las cosas bien claras y bien específicas y de la cual yo no puedo huir, me encasilla en tiene que ser así. Y si yo digo distinto de eso, caigo en un error, en una herejía, un cisma, no sé. Entonces, cuando el modernista dice retorno a las fuentes, levanta las orejas. Ojo, está queriendo un lenguaje más primordial, más primario de la doctrina, para disfrazar en medio de eso algún error. Normalmente es así. Y hablamos un poco de la vida sacramental de la iglesia. Ahora hacemos la tercera vuelta de ese periodo. Hablamos de las herejías y de un poco de la literatura cristiana. Y ahora, rapidito, la vida sacramental de la iglesia. Se puede hablar de hecho muy poco de acá. Hay teólogos que quieren decir incluso cómo era la Santa Misa, las partes de la Santa Misa, que la comunión era en la mano, bla, 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 bla. Hasta Boulanger cita una cosa así de comunión en la mano. Pero es muy difícil querer hablar de eso, porque había una ley que se llamaba la ley del arcano, la ley del secreto. Los misterios de la fe no deberían ser revelados. Ahí adelante ahora. Empiezo el tema y ya volvemos a eso. Vida sacramental de la iglesia durante ese periodo, caída de Jerusalén hasta 313, Edicto de Milán. La constitución de la iglesia desde los primeros tiempos fue siempre jerárquica. Si hoy quieren predicarnos una iglesia demócrata o aristócrata, no, la iglesia fue jerárquica siempre. Siempre hubo una cabeza visible de Santo Padre.
San Pedro y sus sucesores, los otros papas, siempre fueron vistos como el centro de la unidad de la fe y de la fe verdadera, de la fe ortodoxa. Fe heterodoxa es que hay un error, está fuera de la recta doctrina. Fe ortodoxa es la buena. No voy a traer todos los textos que traigo en para probar esas verdades, solo traigo las conclusiones. Los papas, desde el principio, no son como Francisco, quiere mucho eso hoy. Yo soy el obispo de Roma, como si yo fuera el encargado de la diócesis de Roma nomás. No, el Papa, desde el principio de la Iglesia, desde San Pedro, siempre entendió tener una jurisdicción universal y los otros obispos estaban sujetos a él. Aunque hubo disputas, seguramente, y hubo herejías por ahí, seguramente. Pero el Papa siempre entendió que su jurisdicción no era para Roma, era una jurisdicción universal en la Iglesia, vicario de Cristo. San Clemente, por ejemplo, el Papa San Clemente escribe a los Corintios, que no era diócesis de Roma en el año 96. Cuando aún vivía un apóstol, ¿no? Vivía San Juan en el año 96, y San Clemente sabe de su autoridad, aunque vivía un apóstol todavía, San Juan escribe a los Corintios para refrenar algunos problemas que habían ahí. Claro, el Papa siempre entendió que su jurisdicción era universal. La excomunión de los herejes, como Pío I, el primero Papa Pío, excomulgó a Valentina Marción, muestra que yo tengo un poder de decretar que está fuera de la iglesia tal persona, por ejemplo. Es una jurisdicción papal, en el año 150, eso de Pío I. También excomulgó Seferino Isabelio el año 200, el Papa. Después de las resoluciones dogmáticas, si uno pensara que el Papa es solo el obispo de Roma, tenía que conseguir el consentimiento de todos los obispos para definir un dogma o para decretar una verdad de fe, o por ejemplo las decisiones del Concilio de Jerusalén tendrían que ser conciliares, comunitarias, que todos los obispos aprobasen para aceptar. No, el obispo de Roma, que es el Santo Padre, que es el vicario de Cristo, tiene jurisdicción universal independiente del concilio, independiente si hay obispos que están en contra. Resoluciones dogmáticas como Esteban I, el Papa, sobre los bautismos de los herejes y a los lapsi, los caídos. Había un problema en el siglo III, ya en el siglo III, que era una persona cayó a herejía, bien, y bautizó a una otra persona, derramó agua en la cabeza y dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Algunos decían: ese bautismo es inválido porque esa persona cayó en herejía. Pero después viene el Papa San Esteban I y decreta: no, ese bautismo, aunque sea de un hereje, es válido. Y después la iglesia va a profundizar más eso en el futuro y va a decir: cualquier persona, un judío, un pagano que bautiza, si hace lo que hace la iglesia de derramar el agua y decir las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no importa qué idioma, bautiza verdaderamente, válidamente. Pero ahí San Esteban ya decide el tema ese del bautismo de los herejes y de los que cayeron, que negaron la fe por alguna persecución, por ejemplo, que no sé, pedía incienso a los ídolos y alguna persona no aceptaba eso y caía en la idolatría, pero después se arrepentía, y ahí tenía una discusión si debería ser bautizado o si el bautismo de esa persona también era válido, varios problemas. Dice San Irineo: toda la iglesia debe estar de acuerdo con la iglesia romana, pues en ella se ha conservado siempre la tradición apostólica. La iglesia de Roma, madre y maestra de la verdad, como solía repetir Monseñor Lefebvre. Más de la vida sacramental de la iglesia. Al principio de la iglesia estaban solo los obispos, los diáconos, que los mismos apóstoles ordenaron, por ejemplo, San Esteban a diácono, no el Papa, sino otro San Esteban, San Felipe también. Pero a mediados del siglo III existe ya todo el clero inferior, subdiáconos, lectores, exorcistas y acólitos, las que hoy llamamos órdenes menores. El tema del celibato, de la castidad de los sacerdotes, no fue una obligación desde el principio, es verdad, pero fue costumbre de los más santos y dentro de los cuales se eligieron los sacerdotes. Los apóstoles, por ejemplo, aunque San Pedro, por ejemplo, era casado, se dice que, no es una verdad de fe, pero se dice que él
dejó de convivir con su esposa. Y tenía esas personas que entendían la grandeza de la fe católica ya, esos santos, si no eran santos canonizados, pero de un nivel de santidad muy grande, que se abstenían y se consagraban enteramente a Dios nuestro Señor. No voy a usar mi cuerpo, no voy a tener matrimonio para consagrarme a Dios. Y claro, los obispos y los papas siempre miraban a esas personas ya consagradas a Dios como más aptas para el sacerdocio por ese desprendimiento del mundo. Entonces, esa postura empezó ya con los apóstoles, pero también con esa elección de los célibes para el sacerdocio. El sacerdocio, con el tiempo se hizo claro, si yo quiero ser sacerdote, mejor que yo ya guarde el celibato desde ahora. Después se hizo regla en la iglesia, pero no era desde el principio. En el siglo IV, año 300 a 399, que se va a decidir que el celibato es una regla ya oficial en la iglesia. Hablé un poco antes también del concilio de Elvira, que fue realizado entre el año 300 y 313, en el siglo IV, pero antes del edicto de Milán. Fue celebrado en España, promueve la continencia entre los clérigos ya, fomenta la vida cristiana fervorosa, ataca el homicidio, la locura y la idolatría. En liturgia, como decía, no se conoce mucho. ¿Por qué? Porque está la ley del arcano, la ley del secreto. De hecho, a los catecúmenos, a los que estaban estudiando el catecismo para ser bautizados todavía, que no eran cristianos bautizados, no se les permitía asistir a la misa hasta el final, sino hasta el ofertorio. Después se despedía a ellos y los misterios más grandes, el misterio principal y central de la Santa Misa, solo podían asistir los católicos ya bautizados. Por eso, todavía hoy se dice la misa de los catecúmenos, que es esa primera parte de la misa que va hasta el ofertorio. El estudio del catecismo parece ser que duraba más o menos 3 años, hasta el bautismo. Con el bautismo, que normalmente se hacía en la vigilia de Pascua y en la vigilia de Pentecostés, si había alguna ocasión especial, claro, se hacía por separado, pero los bautismos oficiales se hacían en esos días, eran muchos bautismos. Y con el bautismo ya se hacía en ese mismo día la confirmación y la primera comunión, en esos primeros tiempos. Entonces, ¿por qué ustedes no hacen la confirmación el día del bautismo? ¿O por qué no hacen la primera comunión, esperan el bautismo para el día que el niño ya pueda recibir la primera comunión el mismo día? Porque eso se hacía en los principios de la iglesia, va a decir un modernista. Sí, pero la iglesia entendió que era mucho mejor bautizar ya desde el principio, pero prepararse mejor para recibir a nuestro Señor en la comunión y prepararse aún mejor para recibir la confirmación, que nos hace soldados de Cristo, que exige una firmeza de fe. Entonces, como decía, esa cosa de volver a las fuentes normalmente es un desprecio por todo el tesoro que fue ganando la tradición católica hasta el día de hoy. La misa, lo que se puede decir de la misa en esos primeros tiempos, no se puede decir mucho. Parece ser que se hacía después de una cena a la noche. Esa cena se llamaba el ágape, famoso de San Pablo. Pero después se trasladó a la mañana, especialmente a causa de ese edicto de Trajano que prohibía las asambleas nocturnas. Y a partir de ahí ya no venía después de una comida, sino que con ayuno. Solía celebrarse la misa en casas particulares, normalmente de personas así más abastadas que se habían convertido, o también en los cementerios, que eran lugares protegidos por ley, como lugares de indulto. Los cementerios entonces se celebraba ahí. De ahí vienen las famosas catacumbas, que eran lugares subterráneos escondidos, cementerios de hecho, en que se celebraba la misa. Y de ahí empezó también, como se celebraba la misa en un cementerio, y no sé, estaba enterrando un mártir, por ejemplo, se celebraba la misa sobre la tumba del mártir. Y de ahí se viene la costumbre después, que se quedó por toda la historia de la iglesia, de tener la reliquia de un mártir que se unió dando su sangre por nuestro Señor en el altar, o en la misma piedra del altar, o en un corporal que tiene cosidas las reliquias de los mártires, costumbre que tenemos hasta hoy. La confesión. Muchos dicen, la confesión era pública. No necesariamente. Parece que era auricular y secreta como es hoy, pero a veces el confesor podía dar como penitencia de hacer confesión pública de tales pecados, o haga la confesión pública de esos pecados
para mayor arrepentimiento y porque también eran personas mucho más santas que nosotros. Hoy si yo doy penitencia a una persona, confiesa ese pecado públicamente, nunca más vuelve a mi confesionario, no hay problema. Algunos pecados, como la apostasía, porque era un pecado público, el homicidio y el adulterio públicos, que ya eran conocidos, no los secretos. Si cometió un adulterio, por ejemplo, normalmente quedaba en la confesión auricular, parece ser. Pero un adulterio público que era conocido de los demás, una vida en concubinato, por ejemplo, pedía una confesión pública también, que no quitaba la confesión auricular. Los papas, paso rápidamente, si me da el tiempo yo pongo ahí en la pantalla. Primer papa de la iglesia, San Pedro, que nació en Galilea, que fue martirizado en el año 67. Después de San Pedro siguió San Lino, todos santos en esos primeros tiempos, que era italiano, de Toscana, que gobernó la iglesia del año 68 a 79. El segundo papa de la iglesia, ojo, instituyó el uso obligatorio del velo, de la mantilla para las mujeres que entraban a los templos. Segundo papa de la iglesia. Ya San Pablo decía en sus epístolas del uso del velo, pero el Papa San Lino ya obligó el uso del velo y mantillas para las señoras. Eso primero sí, no había pasado luego después de San Pedro. Tercer Papa, San Anacleto, o algunos dicen Cleto, también italiano de Roma, del año 892. Después San Clemente, italiano también, los años yo pongo ahí después. San Evaristo, griego. San Alejandro I, italiano de Roma, instituyó el uso del agua bendita, del sacramental, a la que había de añadir sal, ya en esos primeros tiempos de la iglesia, para purificar las casas cristianas. Y introdujo en la Eucaristía el pan ácimo, es decir, pan sin levadura, y vino mezclado con agua. Esa gotita de agua que el sacerdote en la misa pone en el vino que va a ser consagrado, representa la humanidad uniéndose a nuestro Señor Jesucristo, y ya es un decreto de San Alejandro I. Incluyó la expresión qui primi quam pateretur en el canon de la misa. San Sisto I, italiano de Roma. San Telésforo, griego, el octavo papa, instituyó la misa de Navidad a la medianoche, la llamada misa de gallo, y fue, dicen algunos, ello que compuso el Gloria in excelsis Deo, el vino del Gloria. San Higinio, también griego, ordenó la consagración previa de un templo antes de ser levantado. De hecho, nuestra iglesia está consagrada y es hermosa la ceremonia de consagración de un templo, muy bonito. Décimo Papa, San Pío I, de Aquilea, Italia. San Niceto de Siria. San Sotero de Campania. San Eleuterio, griego, de Epiro. San Eleuterio era un esclavo de origen griego. Decía, la iglesia de los aristócratas solo elegía a la gente, los nobles nomás, no. Acá tenemos un papa, San Eleuterio, a los cuales todos los obispos de la iglesia y toda la iglesia de obediencia era un esclavo, para mostrar también ese paso gradual. La iglesia no dio un decreto de principio, hay que terminar con la esclavitud, pero fue haciendo gradualmente ese proceso que hacía por terminar la esclavitud. San Víctor I, 14º Papa, un africano. San Seferino, italiano de Roma. San Calixto I, Roma. San Urbano I, Roma. San Posiano, Roma, romano. San Antero, griego. San Fabián, romano de italiano de Roma. San Cornelio, otro romano también. Durante el gobierno de San Cornelio, que fue en el siglo III, mitad del siglo III, ocurrió el cisma de Novaciano, y vamos a hablar un poquito más adelante, que él negaba la absolución de los que caían, eso que yo decía antes, y se hizo elegir él mismo antipapa. Fue condenado y excomulgado en el año 251 por San Cornelio, y ahí fundó la iglesia de los, era un nombre griego que no me acuerdo, la iglesia de los puros, los cátaros, eso. Cuando escuchamos hablar del catarismo es eso, la iglesia de los puros. Ya empezaba ahí una especie de catarismo también. Fue excomulgado. 22º Papa, San Lucio I, después San Esteban I, los dos romanos. San Sixto II de Grecia. San Dionisio, que no sabe de dónde nació, no se sabe. San Félix I, romano. San Eutiquiano, italiano también, de Luni.
San Caio de Dalmacia, San Marcelino, romano de Italia, San Marcelo I, romano de Italia, decía un decreto de San Marcelo que ningún concilio se podía celebrar sin la autorización del Papa. Eso que digo para ustedes. Hay una herejía que se llama el conciliarismo, diciendo que el concilio de los obispos tiene el mismo poder del Papa. Eso vamos a ver en el futuro, si Dios permite. Pero ya San Marcelo I decía que un concilio sin autoridad del Papa no vale nada, para mostrar que la autoridad superior al concilio es el Papa. El concilio es una especie de consejo, pero no tiene la misma autoridad del Papa. Y es de San Marcelo I las reliquias que están en el altar de la iglesia de Con, nuestro seminario de Con en Suiza, por Monseñor Marcelo Lefebvre. 31º Papa del año 309, un griego se llamaba San Eusebio, y San Melquiades, africano, que estaba reinante durante el edicto de Milán. Por eso yo termino acá para ahora con los papas San Melquiades. No me va a dar el tiempo de hablar de lo que siempre prometo, la tradición. Bueno, voy a intentar cualquier cosa, yo corto el video si sale muy largo. ¿Por qué hablo del tema de la tradición acá? Porque alrededor del año 100 se murió el último de los apóstoles, y con la muerte del último de los apóstoles se terminó la revelación pública de nuestro Señor con los apóstoles. Con San Juan se terminó, y todo lo que viene después de eso es simplemente o explicitación de la tradición, básicamente eso, explicitación de la tradición, o recordar algún hecho que ya fue enseñado, o revelación particular. Pero na revelación particular yo no tengo obligación de creer. La obligación cualquier católica es de una tradición. Por eso cuando Pío IX, por ejemplo, decreta la Inmaculada Concepción, creo que en el texto dice, esa doctrina está contenida en la tradición, en las Sagradas Escrituras, pero de manera velada, yo lo que hago es exponer esa doctrina que ya es católica. Y nosotros somos, algunos nos dicen, tradicionalistas. Y se nos pregunta, ¿y qué es la tradición? Y quedamos así como, no sé, soy tradicionalista porque guardo la misa antigua, porque la misa antigua es más bonita, o porque me gustan los padres consultados. No, defendemos la tradición por un motivo muy esencial, muy profundo. Traditio, tradere, viene de tradere, latín. Es en general la tradición, si hablamos de la palabra tradición, una enseñanza comunicada, yo hago una tradición, o el acto mismo de comunicar esta enseñanza. Es decir, la tradición es aquello que yo transmito, no sé, yo enseño que mi trisabuelo, no sé, iba a la misa y sentaba en el tercer lugar del banco, no sé, una tontería. La cosa misma transmitir esa verdad de que mi abuelo sentaba en el tercer banco de la iglesia, mi trisabuelo, se puede llamar tradición. Pero el acto mismo de enseñar esa cosa también se llama tradición. En nuestro caso, cuando estamos hablando de tradición, estamos hablando de algo un poco más específico, que es la enseñanza oral que transmite verdades cristianas. Es el hecho de enseñar una verdad tradicional. Dice el Concilio Vaticano I, dogma: hay una y sola fuente de la fe, que es la Escritura. No. Hay una fuente de la fe que se llama la revelación, que es el dato que nuestro Señor nos trajo, lo que Él reveló para nosotros. Pero esa revelación puede tomar dos modos. Puede venir por tradición escrita, y ahí tenemos la Biblia, la Sagrada Escritura, o por tradición oral. Y acá cuando estamos hablando de tradición, a veces tomamos en ese sentido solamente, en el sentido de tradición simplemente oral. Pero ojo, la Sagrada Escritura es parte de la tradición también, tradición escrita, y todo hace parte de la revelación, que es lo que nuestro Señor nos vino a mostrar y a enseñar. Hay una sola fuente de la fe, que es decir,
yo solo tengo necesidad y obligación de creer en una fuente solo, que es la revelación, dice el Concilio Vaticano I. Pero la revelación se transmite por dos modos, por la escritura inspirada o por la tradición. Ahora bien, deben creerse con fe divina y católica, es decir, estoy obligado a creer para salvarme, todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o tradicional. Los protestantes van a decir, no, la única fuente de la revelación es la Sagrada Escritura, que es falso. Por eso es tan importante la defensa de la tradición que hacemos, porque estamos defendiendo una fuente de la revelación que vamos a decir después es mucho más grande que la Sagrada Escritura, que incluye la Sagrada Escritura, pero es más grande, es más, tiene más extensión. Y dice el Concilio Vaticano I, na verdade é que eu tenho que creer. Deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Si hay una tradición que la Iglesia no me obligó a creer, y yo no tengo seguro si es una tradición verdadera o no, ahí no me obligo. Son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Ora por solemne juicio, un decreto, como la Inmaculada Concepción, por ejemplo, ora por su ordinario y universal magisterio. Porque hay una tentación también de decir que las verdades que yo debo creer son aquellas que fueron decretadas por la Iglesia oficialmente. Usted debe creer eso. No. Si la Iglesia siempre creyó en una verdad y siempre enseñó esa verdad como debía ser creída, aunque no hubo un decreto diciendo esa verdad de fe divina católica, es una verdad de fe divina católica, aunque no haya un decreto. Por ejemplo, encuentren ustedes el decreto donde dice que Dios es unitrino, por ejemplo. La Iglesia nunca dijo así, hay que creer eso, pero siempre profesó eso, profesa en el credo y profesa en su enseñanza, por ejemplo. Pero nunca hubo un decreto, digamos así, ex cátedra, decretando la Santísima Trinidad. Pero es una verdad de fe que debe ser creída, y si yo no creo, soy un hereje, si yo no quiero creer. Las verdades de fe, y ahora yo voy a tomar en el diccionario de teología católica que les citaba en un momento por ahí, que es muy bueno, es un diccionario que trae varios vocablos y varios nombres. Hay un vocablo llamado tradición, y él trae, no voy a desarrollar todo el artículo que es muy extenso, muy bueno, excelente, pero no me da el tiempo. Yo voy a traer solo las conclusiones finales, solo las tesis, lo que debemos saber sobre la tradición así más específico. La primera tesis que trae el diccionario: las verdades de fe, los decretos, prácticas y preceptos transmitidos por vía oral es lo que se llama tradición objetiva, aunque no todo sea objeto revelado. Entonces, las verdades de fe, decretos de la Iglesia, prácticas, no sé, el uso del velo, el celibato al principio de la Iglesia, esas prácticas y preceptos transmitidos por vía oral, no escrita, es lo que se llama tradición objetiva, aunque no todo sea objeto revelado. Yo no puedo decir que es verdad de fe divina que debe ser creída, y si no creo me condeno el uso de la mantilla para las mujeres, por ejemplo. Pero siempre fue enseñado por la Iglesia. Entonces, hace parte de la tradición, aunque no sea, y vamos a hacer la división después, tradición divina con obligación de creer para salvarse. Otra tesis del diccionario, la conclusión de todo el tratado: las tradiciones que se originan de la revelación se llaman divinas o divino-apostólicas, tradición puede ser divina por revelación directamente de nuestro Señor, o divino-apostólicas, porque nuestro Señor enseñó a los apóstoles y los apóstoles después nos las transmitieron. Esas son las que deben ser creídas, es para decir la verdad. Mientras las demás pueden ser simplemente apostólicas,
¿Qué diferencia hay entre eso y eso? Eso fue enseñado por nuestro Señor a los apóstoles, entonces hace parte de la revelación divina. Esas son costumbres simplemente de los apóstoles o tradiciones eclesiásticas de la iglesia, que no fue recibida directamente de nuestro Señor. Las primeras tradiciones divinas o divino-apostólicas, enseñadas o instituidas por nuestro Señor, hacen parte del depósito de la fe, como por ejemplo los dogmas, la constitución jerárquica de la iglesia, los sacramentos. Ejemplos. Esas tradiciones divino-apostólicas son verdades infalibles y deben ser creídas, porque fueron enseñadas por nuestro Señor Jesucristo mismo, que no puede engañarse ni engañarnos. Ya las tradiciones, las segundas, apostólicas o eclesiásticas, que vienen de los apóstoles, pero no directamente recibidas de nuestro Señor, fueron introducidas por la autoridad legítima de la iglesia. No tengo obligación de creer, pero muchas de ellas serían temerarios negarlas. ¿Quién resuelve si la tradición es divina apostólica o es eclesiástica o simplemente apostólica? Y acá tenemos el tema central que deberíamos hablar mucho, pero no nos da el tiempo: el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia va a decir: esa verdad debe ser creída. Por ejemplo, la Asunción de la Virgen que decretó Pío XII con un pronunciamiento ex cátedra, no está así explícito en la Sagrada Escritura, pero es una tradición que la iglesia siempre creyó, y el Papa está diciendo: si esa tradición es divina, debe ser creída con fe divina apostólica. Divina apostólica. Tercera tesis del artículo sobre la tradición del diccionario: la tradición activa, es decir, la transmisión de la verdad, es la predicación formal de la iglesia. Lo que la iglesia predica es lo que se llama tradición activa. Magisterio ordinario, es decir, lo que la iglesia siempre ha enseñado, o el magisterio extraordinario, un pronunciamiento ex cátedra, como la definición de un dogma, por ejemplo. Única regla inmediata de la fe: la tradición activa, lo que transmite la iglesia. Los documentos, cuando yo estudio, por ejemplo, un libro de San Irineo de León o el Pastor de Hermas, esos documentos son reglas de la fe, dice el diccionario, lejana. ¿Por qué? Todo lo que dice San Irineo en Adversos Herejes, por ejemplo, no es fe divina apostólica. No debo creer eso para salvar y no soy obligado a creer en todo eso para salvarme. Son reglas lejanas, son documentos que me acercan a lo que fue enseñado siempre. Pero ¿quién me va a decir debo creer? Es el magisterio. Incluso los escritos de los padres apostólicos tienen que pasar por el magisterio para que yo tenga obligación de creer, para que sea una verdad de fe. Cuarta tesis: según la enseñanza de la iglesia y el consenso humano de los fieles, es necesario intentar conocer la verdad, la autenticidad, el sentido y el alcance de las tradiciones para tener garantía de la asistencia divina. Por eso es importante el trabajo de las ciencias históricas y filológicas en las tesis controvertidas. El hecho de que yo tenga una tradición no significa que yo no debo estudiar y saber si ese escrito es verdadero, auténtico o ese no. Lo que se enseñaba al principio de la iglesia, lo que nos enseñaba, estamos haciendo eso en ese curso. Pero, y esa es la otra tesis, en este mundo solo existe una autoridad infalible. Todos esos estudios que yo hago de los padres apostólicos, de cómo era la vida de la iglesia, de los escritos de San Irineo, de Papias, no sé, todos esos escritos son modos de conocer la tradición. Pero para que yo diga es una tradición divina enseñada por nuestro Señor, solo existe una autoridad infalible, que es la iglesia, con sus papas y concilios a modo de consejo. Los textos de los santos padres y de los teólogos, bien como la razón humana, sujetos al error, son medios para encontrar la enseñanza formal del magisterio. Es decir, si yo, investigando esos textos, encuentro una enseñanza que los papas decían que era infalible, yo tengo una verdad infalible, pero no por los textos mismos, sino porque fue pronunciado por el magisterio, es un decreto magisterial. Dice Bossuet: habiendo Jesús fundado su iglesia por la predicación, la palabra no escrita ha sido la primera regla del cristianismo. De hecho, antes de la Sagrada Escritura había la predicación simplemente.
Eso hablo del Antiguo Testamento con Moisés, antes que escribiera los libros del Pentateuco, y hablo después de nuestro Señor hasta las primeras escrituras. Habiendo Jesús fundado la iglesia por la predicación, la palabra no escrita ha sido la primera regla del cristianismo. Y aunque se les ha unido las escrituras del Nuevo Testamento, esta palabra no escrita no ha perdido su autoridad. Eso hace que nosotros recibamos con la misma veneración todo lo que fue enseñado por los apóstoles, por escrito o, dice Josué, por vía oral, según lo que ha declarado expresamente San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4. Es decir, estamos hablando de algo muy serio acá. Nosotros vemos y leemos la Escritura con esa veneración de estar escuchando la misma palabra de Dios, porque fue Dios que reveló, el Espíritu Santo nos trajo. Pero la misma veneración que tenemos de las Sagradas Escrituras, tenemos y debemos tener la tradición, porque es la misma enseñanza, solo que por vía oral. Y puede explicarme más la tradición escrita. Ni todo está en la Sagrada Escritura. Hay verdades de fe a ser creídas que nos llegaron por vía oral simplemente. Seguimos suelto. Y una señal cierta que una doctrina viene de los apóstoles es que ha sido tomada por todas las iglesias cristianas sin que se pueda señalar su comienzo. Una enseñanza que siempre estuvo en la iglesia y yo no logro ver cuándo comenzó, es señal cierta de que esa doctrina viene de los apóstoles. Después hay que distinguir si viene solo de los apóstoles o de los apóstoles porque les enseñó nuestro Señor Jesucristo, aunque no esté en la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos dejar de recibir todo lo que se ha establecido de esta manera, con la sumisión que es debida a la autoridad divina, porque viene por nuestro Señor Jesucristo, algunos. Y nosotros estamos persuadidos de que estos señores de la religión supuestamente reformada, los protestantes, que no son tercos, comparten el mismo sentimiento en el fondo del corazón, no concibiendo poder creer que una doctrina recibida desde el comienzo de la iglesia nazca de otra fuente que de los apóstoles. Y claro, yo tengo los apóstoles que se recibieron todo de nuestro Señor mismo. Si ellos me enseñan algo, un obispo o un fiel, claro, yo guardo eso con uñas y dientes. Es una verdad, me enseñó un apóstol, me enseñó San Juan, me enseñó San Bartolomé, y yo voy a guardar eso y voy a transmitir esa verdad intacta también. Es por eso que nuestros adversarios no se deben impresionar si, teniendo cuidado de recibir todo lo que los padres nos han legado, nosotros conservamos el depósito de la tradición tan bien como las Sagradas Escrituras. Claro, porque es la misma verdad revelada por vía oral o por vía escrita. Otra tesis, esta tesis del diccionario. Como regla de fe, la tradición posee triple prioridad sobre la Escritura. Es más importante que la Sagrada Escritura la tradición en tres sentidos. Prioridad de tiempo. La Iglesia de Cristo ha sido constituida y conservada antes que haya sido escrito cualquier libro del Nuevo Testamento. Es decir, los apóstoles tenían fe verdadera aunque no tenían todavía las Sagradas Escrituras. Moisés y los que vinieron antes de Moisés, Abraham, Adán, Eva, Abel, tenían la fe verdadera aunque no tenían la Sagrada Escritura. Es decir, la tradición es anterior a la Sagrada Escritura, tiene más tiempo que la Sagrada Escritura. Prioridad de orden lógico. El magisterio infalible de la Iglesia toma de la tradición el motivo decisivo y definitivo que nos da el conocimiento cierto del canon de la Sagrada Escritura. ¿Quién dice que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y que esos libros son los inspirados y que los evangelios apócrifos, por ejemplo, no son inspirados? La tradición. La Iglesia toma esa verdad de la tradición. Viene un protestante que me dice, solo la Sagrada Escritura, solo la Escritura. Bien, ¿y quién me dice que esa Sagrada Escritura es revelada? ¿Quién te dijo que eso fue revelado por Dios? Está en la Sagrada Escritura. Está bien. Entonces yo agarro ese texto de mi charla y escribo acá. ¿Fue inspirado por Dios? ¿Es inspirado? No. Lo que dice que la Sagrada Escritura y esa Sagrada Escritura es inspirada y yo debo creer como infalible porque fue inspirada por Dios, es la tradición. Y es de la tradición que el magisterio coge esa verdad y que me dice que San Lucas
San Marcos, San Juan y San Mateo son los 4 evangelios inspirados. Que el evangelio de Santiago, por ejemplo, no es. ¿De dónde toma esa verdad? ¿Cómo yo puedo creer en la Sagrada Escritura? Porque yo tengo una tradición anterior. Y es el mismo magisterio de la Iglesia que habla de la integridad, de la autenticidad, del carácter inspirado de los santos libros, bien como del sentido exacto de ciertos pasajes más o menos oscuros. Si yo tengo un problema con un pasaje en la Sagrada Escritura y no logro entender, ¿quién me va a decir la recta interpretación? ¿El Espíritu Santo directamente al protestante? No, la tradición. Porque si fuera el Espíritu Santo, hay que decir que el Espíritu Santo se equivocó, porque hay tantas iglesias protestantes como hay cabezas de pastores. ¿Qué me dice que ese libro es inspirado? La tradición. Entonces la tradición tiene prioridad de tiempo, de orden lógico sobre la Sagrada Escritura y de prioridad de comprensión. A menudo el objeto de la tradición escrita y oral coincide. Lo que está dicho en la Escritura se dice en la tradición oral también, a menudo sí. Pero hay verdades que son transmitidas con la asistencia del Espíritu Santo y que no están en la Sagrada Escritura y que yo debo creer. Esta revelación sobrenatural, sigue el diccionario, está contenida en libros escritos y no escritos, transmitidos, que fue recibida de boca de nuestro Señor mismo por los apóstoles o enseñada del mismo Espíritu Santo como que entregada en manos, llegaron hasta nosotros. Cuando habla de ese tiempo después de la resurrección que nuestro Señor pasó con los apóstoles, dice, no me acuerdo cuál evangelio, que les pasó hablando del reino de Dios. Y San Juan mismo, cuando termina su evangelio, dice, hay muchas otras verdades que si fuera a escribir, los libros de la tierra no iban a contener. Entonces significa que hay verdades reveladas por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, pero que no están escritas. ¿Ustedes desprecian la Sagrada Escritura? No, es verdad inspirada por Dios, pero no es la única. Hay 2 pilares, hay la tradición, y esos 2 pilares yo solo puedo conocer y solo puedo llegar a ellos y saber que son auténticos por el magisterio de la Iglesia. Acá está sentada nuestra fe: Escritura, tradición y magisterio de la Iglesia. Otra tesis, la séptima, penúltima. La tradición no acepta nunca un progreso en el sentido de modificar la verdad misma que fue propuesta a los fieles. No puedo decir hoy que nuestro Señor resucitó y mañana que no resucitó. Eso es herejía. Si alguno dijere, dice el Concilio Vaticano I, en la Constitución de Filios, si alguno dijere que es posible que en algún momento, dado el avance del conocimiento, eso dice el Concilio Vaticano II, dado el avance del conocimiento, puede asignarse a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto de aquel que la misma Iglesia ha entendido y entiende, sea anatema, sea excomulgado. Si alguno dijere que un dogma enseñado por la Iglesia como verdad infalible puede cambiar en su esencia, sea excomulgado, no es católico. ¿Y qué hizo el Concilio Vaticano I? Segundo, intentar hacer una Iglesia para nuestros tiempos, pero modificando muchas veces dogmas de fe, que es un error, es una herejía, una barbaridad. Última tesis. Hay, entre tanto, un progreso real de la tradición, compatible con su inmutabilidad. Eso se trata de explicitar verdades implícitas o de exprimir en otra forma la misma verdad. Que les decía la transubstanciación. ¿Es un dogma de fe? Sí. ¿Que nuestro Señor está realmente presente en la Eucaristía? Sí. ¿Y creyeron los apóstoles y sus sucesores hasta hoy? Sí. Pero yo puedo hablar de ese misterio hablando que nuestro Señor está presente ahí en el pan y en el vino, o ser mucho más preciso y específico diciendo que acontece un milagro que se llama transubstanciación, que la sustancia se cambia, deja de ser pan y pasa a ser cuerpo, pero los accidentes siguen los mismos del pan: color blanco, sabor, tamaño, forma, todo. Entonces hay un progreso del dogma, pero ese progreso no cambia la raíz del dogma. El dogma es el mismo, la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, pero puedo yo hacerlo más explícito, así como el misterio de la Trinidad, o la Inmaculada Concepción, o la Asunción de la Virgen. Puede llegar un Papa y decretar, por ejemplo, si la Virgen fue asunta después de morir o no murió. Eso todo se puede explicitar, pero el dogma mismo no cambió. No puede venir un Papa y decir que la Virgen no subió en cuerpo y alma a los cielos,
o que no fue inmaculada, por ejemplo. No, el dogma no cambia, pero yo puedo ser más explícito. La iglesia no es argumentadora, dice José de Maistre, hablando en un tratado sobre el Papa. La iglesia no es argumentadora, diríamos discutidora, no es, no sé qué palabra usar, peleadora por naturaleza. Ella cree, sin disputar. Pero, si se llega a contradecirla sobre algún dogma, entonces sale de su estado natural de creyente, simple creyente, opuesta a todo, si llega a contradecirla sobre algún dogma, entonces sale de su estado natural, opuesta a toda idea contenciosa, a toda esa intención de pelear, de discutir. Ella, entretanto, busca los fundamentos del dogma que se quiere combatir. Pregunta a quién, a la tradición. Ella crea palabras que no eran necesarias a su buena fe, como transubstanciación, por ejemplo, pero que han llegado a serlo para caracterizar el dogma y poner una barrera entre sus hijos y los novadores. Si alguna persona discute la Eucaristía, como pasó con Berengario, y es un hereje, pero que después se arrepintió, la iglesia sale de su estado natural de simple creyente y muestra, no, ese dogma es verdad por eso. No necesito de esas razones para creer, yo creo porque nuestro Señor reveló, pero si usted me discute la verdad, yo le explicito, yo le muestro. Una cosa, por ejemplo, que no es un dogma de fe, pero que muestra un poco esa práctica de la iglesia, siempre los papas dijeron, en la Basílica de San Pedro, en ese lugar decían, estamos acá sobre las tumbas de los apóstoles de San Pedro y San Pablo, y algunos papas incluso firmaban decretos diciendo eso, estamos acá sobre las tumbas, firmando ese decreto sobre las tumbas de los apóstoles de San Pedro y San Pablo, y decían los paganos o los renacentistas, modernistas, no sé, decían, esa historia de que está sobre la tumba de los apóstoles, ni saben lo que hay ahí abajo, no existe cuerpo ninguno, bla, bla. Entonces Pío XII mandó hacer una excavación, bajaron y encontraron justamente casi en el mismo punto donde está el altar de la Basílica de San Pedro, ahí abajo las tumbas de San Pedro y San Pablo, las inscripciones. Los verdad es que la iglesia siempre creyó por tradición y que aunque no hubiera la excavación del Papa Pío XII, uno cree. ¿Por qué? Porque la iglesia conserva su depósito. No es una verdad de fe el tema de la transformación del San Pablo, pero muestro eso para decir la práctica de la iglesia. La iglesia a veces dice muchas verdades que son verdades de fe y que no están explicadas, explicitadas, pero si viene una persona y cuestiona, la iglesia muestra, es así. Y con Santo Tomás y con la teología posterior a esos primeros padres, la iglesia fue mostrando los dogmas de manera mucho más explícita. Bien, entonces, cuando hablamos de tradición, sepamos lo que estamos hablando. Nosotros tenemos una iglesia que está sobre 3 pilares. La Sagrada Escritura, sí, palabra revelada de Dios, y amamos la Sagrada Escritura, la veneramos como palabra revelada, pero al mismo tiempo que está la tradición oral, que puede tener verdades que no están en la Sagrada Escritura, pero que son verdades de fe. ¿Y qué me dice? ¿Cuál es la Sagrada Escritura revelada? ¿O cuál es la tradición que es verdad que yo debo creer? El tercer pilar, que es el magisterio de la Iglesia. ¿Y qué hacen los protestantes? Dicen que todo viene del Espíritu Santo directamente y que solo la Escritura es verdad de fe. Falso. ¿Cómo yo sé que me vino por el Espíritu Santo? Me vino por el otro Espíritu. No sé, no tengo un magisterio que me dice cuál verdad es revelada o no. Bien, nos quedó bastante largo. Espero que tengan tiempo para asistir o asisten en 2 partes. Si Dios quiere, empezamos el segundo periodo en la próxima clase a partir del año 303. Bien. Una oración para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.